Vamos a buscar en la palabra del Señor el libro de Jueces. Capítulo 6 del versículo 1. Vamos a leer el último del 5. Ahí no, ellos no sé si lo tienen. Dice, hubo paz 40 años en todo el territorio después de eso. Está hablando de Débora y Barak, de la época de otros jueces. Y 40 años hubo paz en el pueblo de Israel. Pero después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre las cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaba. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas. Y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios, se acordaron, que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de las otras naciones que los maltrataban y robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando afuera estas naciones para darles a ustedes estos territorios. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven. Pero no le hicieron caso. Terrible la sentencia. Ustedes sabían, dice, que no tenían que hacer lo que están haciendo, pero ustedes no hicieron caso. Y Dios permite 7 años de dominación, de robo, de escasez. Tardaron 7 años en acordarse de Dios, hasta que clamaron a Dios. Y Dios oyó. Dios es misericordioso. Dios envió un profeta y les dijo: ¿se acuerdan que yo les dije? Yo les dije, pero ustedes no me hicieron caso. ¿Cuántas veces nosotros, como hombres de fe que decimos que somos, nos olvidamos de Dios, elegimos alejarnos de Él? Sabemos lo que es bueno, lo que Él pide, lo que quiere, y no le hacemos caso a Dios. Total, ¿quién me va a decir lo que yo tengo que hacer? Hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, y mi vida empieza en decadencia, empieza un desastre. Dios permite que el enemigo, que Satanás, gane terreno en mi vida, en mi familia. En el trabajo, en la iglesia, en todos los ámbitos. Vamos cediendo terreno al enemigo. Y en medio de ese desastre, Dios nos da la oportunidad de clamar a Él, de volvernos a Él: Señor, arrepentirnos. Y Dios oye y viene en auxilio, como recién leíamos. Seguimos leyendo. Versículo 11. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Este árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor,
Pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué no hace milagro como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, contás con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como derrotarás a un solo hombre. Dios conocía a Gedeón mejor de lo que Gedeón se conocía. Dice que el nombre de Gedeón significa destructor. Guerrero poderoso. Chao. Y estaba escondido de los madianitas, ¿no? Era un guerrero sin victorias, un guerrero que no se presentaba a las batallas. Y encima le dice, en la otra versión dice: varón esforzado y valiente. Qué fuerte que sos, le dice Dios. Pero estaba escondido, estaba tratando de juntar un poco de comida. Era un guerrero sin victoria, pero sí con un montón de excusas, con algunas ideas media raras, media equivocadas, ahora que lo miramos de lejos nosotros, ¿no? Que dijimos que nosotros somos gente que no se equivoca. Dice: nos va mal porque Dios nos abandonó, dijo Gedeón. ¿Y era así la cosa o no era así? Dios prometió estar, le dijo Gedeón, y ahora están los madianitas que nos están atacando y nos están robando. Lamentablemente es al revés la cosa. Nosotros lo abandonamos a Dios y por eso el enemigo toma posesión. Nosotros nos alejamos de la protección de Él. Nosotros nos vamos lejos y no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Lo que dice el libro, la ley, qué sé yo. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y entonces viene el desastre, como dije antes. Otro concepto que tenía Gedeón, dice: Dios no hace maravillas, no hace más milagros, nos desamparó. ¿Cuántas veces podemos llegar a pensar eso? Antes era así, se veían milagros del Señor. La palabra del Señor dice en Marcos 9:23, al que cree todo es posible. ¿Podés creer? ¿Podés creer que el Señor es todopoderoso? ¿Podés creerle al Señor que Él te va a ayudar? Que Él tiene una salida para tu problema, pero tenés que hacerle caso. Tenés que volver al Señor. Pero Él estaba trabajando. Y en esa parte sí, Gedeón nos deja un ejemplo. A veces cuando las cosas nos van mal a nosotros, somos de dejar todo, largo todo ya. No hago más nada, no trabajo. Nos paralizamos y nos empezamos a lamentar si no es como a mí, como yo pienso que son. Y él estaba trabajando, buscando de alimentar a la familia. Y ahí es cuando se le aparece el ángel de Dios, y Dios mismo se le aparece. Y le dice: fuerte y valiente, varón esforzado, Dios está contigo. El pueblo habría clamado al Señor y Dios se aproxima para darle
una salida al pueblo. Dice, y Dios está contigo. Yo te voy a ayudar, le había dicho anteriormente. Y es una verdad tremenda. Si Dios está con nosotros, ¿quién es el que nos podrá hacer frente? Si estamos en las manos de Dios, si estamos en su voluntad, si estamos cumpliendo su palabra, ¿qué es lo que nos puede hacer frente? ¿Qué es lo que nos puede dañar? Gedeón, me asombra a veces lo parecido que somos nosotros a Gedeón, ¿no? Empieza con millones de excusas también. No somos los únicos nosotros que a veces ponemos excusas al Señor. No puedo, no sé, soy el más chico, el menos importante. Podemos agregarle un montón nosotros ahora. El menos importante en la casa de mi padre. Y hay una cosa que ahí no lo dice, pero después se lo dice. Lo dice la palabra del Señor. En mi casa se adora a Baal. Miles de excusas podemos poner ante el Señor. Pero el Señor le dice, yo voy a estar con vos. ¿Le podés creer al Señor? Si crees, verás la gloria de Dios. Y con Dios de nuestro lado, la victoria es segura. Comienza una lucha de Gedeón con esas dudas que él tenía. ¿Será Dios? ¿Será cierto? ¿Será que Dios va a estar conmigo? ¿Cómo hago? Él le pide una serie de señales a Dios. Y en el medio de esas señales dice que... Y Gedeón obedeció. Hay un versículo ahí en el medio. Él seguía obedeciendo. O decidió de alguna manera obedecer a Dios. Yo le creo al Señor. Dice que le ofreció una ofrenda. Le ofreció un sacrificio a Dios. Y Dios se lo aceptó. Pero sí le pidió que primero vaya y destruya ese ídolo que tenía el padre en la casa, o esos ídolos que tenía, y que construya un altar de Dios. Él quería probar realmente la fidelidad de Gedeón. Gedeón le había obedecido, le había creído. Bueno, vamos a ver si es cierto. Andá y rompe y hacé un altar, cambiá de Dios. Y ahí dice que Gedeón lo hizo. Fue, rompió los altares y edificó. Pero dice que tuvo intranquilidad, tuvo una incomodidad dentro suyo. Y a veces cuando decidimos al Señor, empezamos a servir al Señor y alguna duda quizás nos asalta. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a ser de mi vida? Yo voy a cambiar de costumbres, de hábitos, de amigos quizás. ¿Y qué va a hacer? Y empieza un temor. En el versículo 23 dice, no tengas miedo, yo vine a darte paz. Hermosa palabra de Dios para Gedeón y para vos en esta noche. Yo no sé cuánto hay de miedo en tu vida, pero Dios vino a darte paz. ¿Podés creerlo en esta noche? Gedeón decidió servir al Señor. Vamos a ir avanzando porque si no, esto se va a hacer muy largo. Dice que Dios le había llamado a enfrentar a los madianitas. Y bueno, después de luchar con Dios, de estar ahí en una conversación, sacando sus dudas, decidió formar un ejército y llamó, vengan, vamos a pelear. Juntó 32.000 personas, 32.000 soldados. Del otro lado estaban los madianitas con otros más, y algunos dicen que eran 135.000, no sé si era así, pero dicen 135.000 contra 32.000, algo bien parejito. Dice que no se podían contar la cantidad de camellos que tenían y todo eso. Pero no llegó al número que hacía falta. Y cuando
habla con Dios, Gedeón, Dios le dice, no, dice, son muchos, juntaste demasiado. No vaya a ser cosa que se agranden, que piensen que ustedes solo lo hicieron, que ustedes pudieron derrotar a los madianitas. Eran pocos en realidad, 32.000 contra 135.000, pongamos que eran 135.000, eran pocos. Y Dios le dice encima, son muchos. Las matemáticas de Dios a veces cambian un poco, nos cambian la situación. Dios hace como quiere, cuando quiere y con quién quiere. Y le dice, decile a todos estos 32.000, los que tienen miedo, los que son cobardes, que se vayan a su casa. Eran soldados, eran gente que vino para enfrentar al enemigo, para luchar, pero había cobardes también ahí. Y se fueron 22.000, dice. Quedaron menos todavía. ¿Cómo hacían ahora para enfrentar a 135.000 que eran 10.000? No sé si Gedeón estaba de acuerdo ya, no sé si entendía lo que Dios estaba haciendo, pero él seguía obedeciendo y confiando al Señor. Muchas situaciones en nuestra vida a veces no las vamos a entender, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Dios le dice, son muchos todavía. Se habían ido 22.000, son muchos. Dice, llévalos al arroyo. Dios le dice, yo los voy a probar. Yo te voy a mostrar, y los que yo digo, los que yo elijo, esos van a ser. No es como vos pensás, no son los que vos elegís, es como yo digo, dice el Señor. Dios sabe cómo hacer las cosas. A veces es muy distinto a cómo nosotros pensamos y cómo diagramamos, cómo pensamos que va a salir nuestra vida. Proyectos podemos tener montones. Podemos hacer planes de los que queramos, pero le preguntamos a Dios si son como los que Él quiere. Nos gusta que nos elijan, nos gusta ser nombrados. Los que estaban ahí ya que Dios los eligió, qué bueno, Dios me eligió. Pero cuando Dios dice que nos va a probar, ahí nos gusta menos. Dice, yo te los probaré, dijo el Señor. Y es como Él quiere a su manera. Y en el versículo 7 dice que quedaron 300 nomás. 300 contra 135.000 del otro lado. Alguno puede decir, no, ya, misión imposible, parece que no vamos, no es el camino, por acá no. Esta vez Dios no hizo como yo sé. Pero para Dios 300 obedientes en las manos de Él son suficientes, es perfecto. Para Gedeón seguramente con más dudas que antes, pero él seguía creyendo y confiando en el Señor. Él se acordaba de cuando Dios le había dicho en el capítulo anterior, dice, yo estaré contigo, vas a poder derrotarlo. Él recordaba esa promesa de Dios y él seguía adelante. ¿Cómo vas a enfrentar? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Cómo vamos a enfrentar nuestras luchas diarias? A mi manera, como yo quiero, solo, como a mí me parece, como otros me digan por ahí, o con Dios, como Él diga. Dios nos prueba, nos va probando y quiere ver nuestra reacción. Vamos a seguir confiando en Él, aunque haya o aunque no haya, aunque nos dé, aunque no nos dé, o hoy confío y mañana no sé. Mañana veo cómo anda el trabajo, después veo si confío o no confío en Dios. Si Dios me da los 135.000 para luchar, bueno, ahí voy a seguir confiando, pero si me deja 300 solo, no sé si voy a confiar tanto en Dios. A veces
Cuando Dios nos prueba por algo. Y Él sabe que a veces adentro nuestro hay cosas que a Él no le gustan. Somos capaces de decir, mirá lo que yo hago. Él dijo, no vaya a ser cosa que el pueblo diga que ellos solos pudieron, que ellos tenían la fuerza suficiente. No vaya a ser cosa que yo diga, gracias a mí, gracias a que estoy yo, que Dios me eligió, conmigo sí van a andar las cosas. Menos mal que yo no soy como otros, dijo alguna vez un publicano. Menos mal que yo no soy así, conmigo van a andar las cosas bien. Y a Dios no le gusta eso. Dios quiere que la victoria completa sea de Él, que la gloria sea para Él. A Él no le gusta el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia. Que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. Sí, que Dios te diga lo que tenés que hacer. Dice que Gedeón organizó su ejército. De alguna manera lo fue organizando. Y se dividió 3 grupos, más chiquitos todavía. Pero bueno, los 3 haciendo lo mismo. Los equipó. Y ahí sí decimos, bueno, le dio unos buenos tanques, unos buenos drones, que es lo que se usan ahora. Ametralladora, no sé, tanque de guerra, y bueno, más o menos ahí va a andar. No. Capítulo 7, versículo 16 dice: Gedeón dividió sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Qué ejército raro ese que tenía Gedeón ahí, ¿no? ¿Quién va a la guerra con ese ejército? Un ejército a la manera de Dios, con los que Dios eligió y como Dios dijo. Gedeón le había creído a Dios, yo estaré contigo. Y Gedeón le dice a su ejército, mírenme y hagan como hago yo. Síganme. Más de uno dijo síganme y alguno nos llevó lejos, mal. Pero Gedeón le dijo al ejército, síganme, yo voy a obedecer a Dios y ustedes me van a obedecer a mí y todo va a andar bien. Dice, cuando yo toque trompeta, ustedes tocan trompeta. Cuando yo rompa el cántaro, ustedes van a romper el cántaro. Cuando yo levanto la antorcha, ustedes levanten la antorcha. Y cuando yo grite, ustedes griten. Y lo hicieron. Y a veces también esto es un ejemplo para nosotros, ¿no? A veces queremos que los demás hagan cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. No, que lo haga otro. Yo no, yo me quedo acá en la retaguardia. Los que nos rodean tienen que ver nuestra confianza en Dios, nuestra obediencia a Dios. Y tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas. Y ellos, aunque a veces no lo digan, nos van mirando y van viendo cuánto es nuestra confianza en el Señor. Un ejército obediente al Señor. ¿Y qué pasó con la guerra? ¿Qué pasó con la batalla? Dice que ni hubo pelea, ni peleó el ejército de los 300. Dios se encargó. Sacaron la trompeta, tocaron trompeta. La trompeta es un símbolo de la presencia de Dios, símbolo de un llamado de Dios, de un reconocimiento a Dios, símbolo de alabanza a Dios. Y a veces cuando estamos al lado de un arroyo lleno de paz, en las vacaciones es fácil cantar alabanzas, es fácil ahí decirle, Señor, yo te amo, pero en medio de la lucha, en medio de la prueba, ante un ejército muy superior, había que tocar la trompeta. Había que alabar al Señor en esa circunstancia. Había que creerle a Dios.
que Él se iba a encargar de todo lo que pase de ahí en adelante. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, invoca a Dios, reconócelo, alaba al Señor. Puede parecer que no es el momento adecuado, que no es el lugar, pero el Señor te va a dar victoria. Cuando yo toque trompeta, ustedes toquen trompeta. Cuando yo rompa el cántaro, ustedes quiebren el cántaro también. La Biblia dice que somos vasos de barro también. Frágiles, imperfectos, deformados, pero que en nuestro interior tenemos la luz de Cristo. Tenemos a Cristo. Adentro del cántaro que había una antorcha encendida que tenía que ser mostrada. Y es nuestra función levantar la antorcha. La luz de Cristo tiene que ser vista, exhibir su luz a este mundo que está en tinieblas. Ahora, ¿cuántas veces mi orgullo, lo que soy yo, lo mío, eso que no me deja obedecer al Señor, mi vanidad me impide mostrar a Cristo? Y ese cántaro tiene que ser roto. Ese cántaro tiene que ser quebrado. Mi propio yo tiene que ser quebrado, que Cristo sea visto. Yo dije que a veces como seres humanos somos... El pueblo de Israel no obedeció al Señor. Y a veces nosotros somos muy parecidos. A veces sabemos que tenemos que dejar nuestro orgullo de lado y no, decimos, no, mi cántaro, mirá qué lindo que se ve, mirá mi barro, qué lindo que es. No lo vamos a quebrar. Yo soy único. Yo soy el más mejor, como dicen algunos. Mejor vamos a quebrar el de mi hermano, el de al lado. Él no tocó la trompeta también cuando había que tocarla. ¿Viste? Medio desafinó. No alabó mucho al Señor. Vamos a quebrar el cántaro de mi hermano. Cada uno tiene que quebrar su cántaro. Eso que impide que vean a Cristo y ven solo un pedazo de barro, tiene que ser quebrado. Tenemos que ser tratados por Dios. Juan 12:46, los hermanos lo tenían por ahí. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Palabras de Jesús. Jesús es luz. Él tiene que ser visto. A pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de lo que yo soy, Él quiere darte victoria. Él es el vencedor. Pero hay una advertencia más. Las antorchas que tenían que estar encendidas. Si alguno tenía una antorcha ahí dentro del cántaro y estaba apagada, qué problema, ¿no? Lucas 11:35 nos advierte, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas, que no ande, que esté apagada. No sea que Cristo no esté dentro tuyo cuando vas a enfrentarte al enemigo. Que quebres el cántaro y no haya nada, y tu vida va a ser destruida. Que no haya algo para levantar. Gedeón y su ejército no dudaron. Sus 300 siguieron confiando y gritaron por Jehová, por Dios, por Gedeón. Reconocieron que era Dios el que les daba la victoria. Él es el único que puede ayudarnos en nuestra débil situación. El enemigo, ¿qué pasó con el enemigo? Dice que huyó. Huyó y entre ellos mismos empezaron a matar. Y Dios dio esa victoria que parecía imposible. Dios nos va a ayudar. Él va a pelear por nosotros, pero tiene que ser para su gloria. Tiene que ser a su manera. No como yo quiero que haga, a la manera de Dios. Y es tiempo de ver cómo andan nuestras armas.
esas que tenían los 300, esas que tenemos nosotros también.